clase. Hoy vamos a hablar de la sombra, ese aliado que tenemos para que los objetos que dibujamos no parezcan dibujos animados y tengan volumen. Para que tus trabajos queden con mejor calidad y puedas saber dónde y cómo es una sombra, te voy a enseñar 4 trucos muy fáciles, que es pura teoría de la sombra, para que cuando tengas dudas de dónde va una sombra o cómo es, enseguida los apliques. Será muy sencillo y además le darás a tus dibujos mucho más acabado y más profesionales. Pruébalo en cualquier técnica: pastel, carbón, óleo, acuarela. Las sombras son siempre las mismas y realmente le darás a tus trabajos un acabado más allá. Verás qué fácil. Para hacer este ejercicio de sombras y aprendernos las partes de una sombra, os recomiendo que hagáis en un papel de pescado, que lo llamo yo. Este papel lo podéis pedir en la pescadería, es el papel con el que envuelven el pescado. Es papel reciclado. Si os observáis, tiene como puntitos y manchitas. Estos son las letras y las tintas que nos acaban de deshacer. Y usar un carbón o un lápiz, que sea graso. Que sea graso significa que no sea un lápiz duro, como este azul, por ejemplo, que al frotar en la mano veis que no mancha apenas, pero este, por ejemplo, que es rojo, que es más blando, sí que deja más mancha en la piel, ¿veis? Yo tengo un carbón y así lo veréis mejor porque es más negro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a hacer una bola, una manzana, algo redondo, y así entenderéis perfectamente la teoría de la sombra. Tenemos un objeto cualquiera, por ejemplo, hemos dicho una manzana, un melocotón, casi melocotón este. Bueno, a este melocotón, que no tiene color de momento, le da la luz desde aquí. También hay que saber de dónde viene la luz, por supuesto. Y está en el suelo, ¿vale? Él toca el suelo en esta parte. Si la luz viene desde aquí, ya sabéis que la luz tiene trazos rectos, son haces de luz. Y vamos a pensar que viene de un punto. Vemos dónde toca el suelo y dónde toca el objeto, y eso nos va a ayudar a saber cómo es de larga su sombra. Al ser redondeado, tendremos que hacer una sombra básicamente ovalada y que llegue hasta el final donde toca la luz. Y así sabremos que a esta altura, más o menos, de bombilla o de punto de luz, la sombra es así de larga. Fijaros qué pasa si cambio de punto de luz. La sombra pega más en el suelo y es más corta. Entonces la dibujaríamos en esta zona. Pero nos quedamos con esta. Esto es lo bueno del carbón, que puedes borrar. Pensad que esto es un ejercicio. Vale, ya sabemos por dónde viene la luz y sabemos dónde acaba, en la sombra, pegada en el suelo. Pues bien, la parte más clara es la parte del centro del haz de luz, que es donde incide en el objeto. Todos diréis, bueno, pues aquí le hacemos una zona muy clarita. Perfecto. Y la zona más oscura sería justo la contraria. Sería esta parte de aquí. ¿Sí? Toda esta parte sería la más oscura. Pues bien, digamos que la parte más oscura es justo encima de esta parte, no debajo. Os explicaré por qué. Esta parte es justo donde el objeto gira y ahí es donde se acumula más sombra. Sería la parte más oscura. De esta parte más oscura iría siendo cada vez más clara a medida que nos acercamos a la parte más del punto de luz, más clara de todas. Pero todo el objeto tendrá un color. En este caso gris. Negro sería la parte más oscura y el gris más claro la parte más clara. Difuminamos un poco, siempre cogiendo un poco el borde también. Ahora tenemos aquí una raya muy fea, pero la vamos a expander y difuminar.
En esta luz central, que es la parte más clara, ya no le vamos a dar más gris. Y aquí vamos a poner un destello, hecho con la goma. Esa es una parte como que ilumina el objeto, ¿de acuerdo? El borde siempre lo dejaremos un poquito oscuro, pero muy fino y definido, porque este objeto no está borroso, ¿verdad? Entonces su línea de sombra, que lo remarca todo y le hace estar definido, tiene que ser muy nítida. Incluso casi una línea perfecta. Y ahora veréis por qué he dejado esta parte más clara. Aquí hay una luz que es la luz reflejada de la mesa. Aunque no lo parezca, cuando la luz incide en la mesa, en el resto de la mesa, ilumina levemente la parte de abajo del objeto. Y esta parte siempre será un poco más clara que la sombra oscura. La cuestión es ir ahora haciendo un degradado de esta parte a esta y de esta. Ahora que tenemos más o menos iluminado el objeto y repasado un poco los bordes más definidos, aquí también le haremos una línea muy marcada. Pero es porque esta parte del suelo de la sombra es la más negra de todas. Esto es la sombra de oclusión. Es justamente donde nada puede reflejar la luz porque es sombra total. Y a partir de ahí empieza a aclarar. Y por supuesto el borde de la sombra siempre estará difuminado. No será un borde definido como en el del objeto. Es una característica de las sombras. Puede ser que tengas una sombra muy definida en un momento dado, con una luz muy puntual y muy intensa, pero la distinción entre sombra y objeto es justo el borde de la sombra. Y a medida que la sombra se separa del objeto, es más clara. Como veis, repaso un poco más oscuro los bordes y más definidos del objeto. Más finos los bordes de este lado que de este. No intentéis hacer negro, negro, simplemente dejarlo muy oscuro. Bueno, a que ya no os acordáis de ninguna de las sombras que he dicho. Vamos a repasar. Y os dejaré una chuleta para que las comprobéis y las apliquéis en un dibujo vuestro y estudiéis las sombras. Hay que fijarse un poco. Bien, empezamos otra vez. La luz nos marca por dónde va y dónde empiezan las sombras y dónde terminan. Tenemos la luz central, que es la parte más clara del objeto. Y tenemos el destello, que aquí igual lo podríamos marcar un poquito más. Para que lo veáis un poco más claro. Luz central,
destello, luego vienen los medios tonos y la sombra más oscura. Después viene la luz reflejada, que viene de la mesa, ¿de acuerdo? Acordaros, es la luz que ilumina alrededor y refleja en el objeto. Y ahí tiene una pequeña luz reflejada. Por eso es un poco más clara la parte de abajo. Después tenemos en la sombra ya que está proyectada en la mesa, su borde difuminado y la sombra de oclusión, que es la más oscura de todas. Que se nos borra mucho. Y después la sombra proyectada. Bueno, ahora que os he dejado este ejercicio, quiero que me mandéis todos un objeto iluminado, en blanco y negro, sin ningún problema, o con un color. Si usáis color, acordaros de que el tono del objeto, si es un melocotón, será el melocotón más claro y el más oscuro. Se puede oscurecer con otros colores, no hace falta usar negro. Así que espero que me traigáis muchos trabajos y que podemos practicar haciendo sombras.